Buenas, buenas, ¿cómo andan? ¿Qué está pasando dentro del mercado cripto? Porque vemos a Bitcoin bajando muchísimo en los últimos días, muchas noticias negativas, mucho food dentro del ecosistema cripto y la pregunta lógica de ¿qué está pasando? ¿Se terminó el mercado alcista de Bitcoin? ¿Empezamos un nuevo ciclo bajista dentro del ecosistema cripto? ¿Cuáles son esas noticias que están haciendo que el precio de Bitcoin baje? ¿Llegamos a un piso o vamos hacia nuevos mínimos y romperemos la barrera de los 50 o de los 40.000 para abajo? Bueno, todo esto te voy a explicar en este video. Mi nombre es Axel Becker, llevo más de 7 años invirtiendo dentro del ecosistema cripto y mi idea con este canal es traerte toda la información de lo que esté pasando dentro del mundo de Bitcoin y las criptomonedas y más teniendo en cuenta ahora que hay muchísimo ruido dentro del ecosistema. Acá vas a encontrar años de experiencia, muchísima información que consumo todos los días para realmente liberar de humo todo lo que está pasando, que como dijimos, vemos al mercado lleno de mucho miedo. Acá estamos viendo el rendimiento diario de las principales criptomonedas. Si vamos al semanal, se nos plagan estas burbujitas de rojo, muchas altcoins sobre todo bajando y bajando fuertemente. Acá no diviso, acá está Bitcoin bajando un 10% a nivel semanal y obviamente hay un montón de noticias negativas que hicieron que justamente estas burbujitas estén plagadas de rojo y es lo que vamos a estar viendo y separando sobre todo, como se dice, la paja del trigo, viendo realmente cuáles son esas noticias que pueden afectar el rendimiento de Bitcoin y de si realmente vemos que se terminó el mercado alcista para Bitcoin, como vemos en un montón de lados. Bueno, esto claramente está relacionado con el nivel de miedo que estamos viendo en el mercado, que está llegando a niveles muy bajos. De hecho, en días pasados estuvo cerca de los 20 puntos o incluso por debajo. Hay muchísimo food, que es este miedo, esta incertidumbre dentro del ecosistema cripto, porque por varias noticias que voy a estar repasando en este video y que dan justamente lugar a lo que está pasando con el precio en Bitcoin, pero lo primero que te quiero traer es calma, porque hay muchísimo, pero muchísimo humo, como dije, muchas noticias que hablan de fin de mercado alcista en Bitcoin, cuando en mi humilde opinión, nada de todo eso. Obviamente no te estoy dando un consejo de inversión, simplemente te estoy dando mi óptica de lo que está pasando realmente dentro del ecosistema cripto y cómo se van manipulando también las noticias. Como vemos, Bitcoin que viene subiendo fuerte, sobre todo vemos desde septiembre del año pasado que subió exponencialmente. Si vamos a este momento de acá, hasta el máximo subió un 182% en 200 días. Bueno, claramente esta subida parabólica que tuvo el precio de Bitcoin lo tenía que corregir. Y acá hay dos formas que puede corregir o que pueden corregir en general los mercados. Una es una corrección por precio, una corrección que se da violenta en cuanto vemos que en poco tiempo puede bajar un 40 o un 50% el mercado cripto. La otra corrección que se puede dar dentro del ecosistema cripto y obviamente los mercados es una corrección por tiempo. Es decir, que esa redistribución, ¿sí? Que se pasen las criptomonedas, en este caso, que se pasen los activos de unas manos hacia las otras, se pueden dar justamente por una acción violenta de precio en donde baja muchísimo en muy poco tiempo, o si no, quizás no baja tanto, vemos que la bajada fue de estamos 20% debajo del máximo. La bajada no es tan violenta, pero sí es prolongada en tiempo, ¿sí? Desde que llegamos a estos niveles estamos teniendo más o menos hoy en día 126 días desde que llegamos a esta zona y eso es lo que estamos viendo realmente dentro del precio de Bitcoin, que es una lateralización, que es esta parte de corrección durante el tiempo. Entonces, ¿era lógico que pase esto después del halving? Sí, 100%. A todo el que dice que no, realmente quizás le faltan años de experiencia dentro del mercado, pero vimos cómo subió muchísimo el precio antes del halving, así que era lógico de esperar que haya una corrección post-halving. ¿Cuándo creo que se puede dar lo más parabólico el precio de Bitcoin en este mercado? Último trimestre de 2024 o primera mitad de 2025. Esto es simplemente una estimación. Vamos a ver y voy a estar repasando varias noticias que pueden llegar a estar afectando al precio de manera significativa en lo que resta del año, porque hay muchas noticias que vamos a estar viendo que pueden afectar lógicamente el precio de Bitcoin. Y relacionado con eso, porque también estamos viendo
todo el ecosistema cripto como un global de lo que está pasando, lo que estamos viendo es que la dominancia de Bitcoin, es decir, ¿qué porcentaje de todo el mercado cripto termina teniendo Bitcoin? Bueno, estamos viendo hoy en día cómo la dominancia de Bitcoin está en alza, sí, se mantiene en alza, hoy por hoy cercano a los 54 puntos, es decir, que casi que un poco más de uno de cada $2 que entran en cripto entran a Bitcoin. Y para que veamos a otros proyectos crecer, cuando veamos esa zona de altcoins, esa altcoin season, cuando veamos realmente el resto de los proyectos crecer, va a ser cuando justamente la dominancia de Bitcoin empieza a caer y se empieza a redistribuir esa ganancia que tuvo ya Bitcoin en este tiempo hacia el resto de los proyectos, que son los que más están sufriendo este momento, porque Bitcoin, sí podemos hablar de Bitcoin como una gran caída y demás, está en los $57.000, tiene unas subidas de principio de año cercana al 40%, si no me equivoco, arrancó 2024, acá tenemos principio de 2024, estamos todavía en un 33% encima de lo que empezó el año, entonces estamos muy bien, pero sí vemos como en el resto de las criptomonedas todavía no hay mucha reacción y eso a algunos inversores sobre todo les da un poco miedo porque incluso algunos de esos proyectos pueden terminar muriendo porque pueden no tener interés y que al no tener liquidez terminen esos proyectos dejando de funcionar. Por eso también en este canal estoy haciendo una serie de videos sobre proyectos que realmente creo que tienen valor a largo plazo, así que seguime si querés también saber esos proyectos que realmente tienen fundamentos para crecer. Después puede pasar cualquier cosa, pero no te voy a recomendar acá un proyecto, una meme coin que sé que no tiene nada por detrás. Así que si sos de lo que le gusta invertir bien, dale suscribir y vamos a estar acá compartiendo noticias como esta, que es una de las grandes y uno de los principales catalizadores de la bajada de Bitcoin. MTGOX, un exchange que funcionaba hace ya más de 10 años, que quebró en su momento con un montón de tenencias de Bitcoin de usuarios dentro, empezó a avisar de que va a repartir los Bitcoin que quedaron. Para que tengan una idea, la gente que compró Bitcoin en aquel momento había comprado en un promedio de $700 por Bitcoin. Es decir, que esa gente que compró tiene casi un 100x desde la compra que había hecho en su momento. Obviamente hay parte de esas tenencias que se terminaron perdiendo, pero esa es una de las razones por las que se argumenta que esa gente que va a recibir Bitcoin después de más de 10 años, lo más probable es que lo quiera vender. Bueno, ya voy a estar explicando también cosas respecto a esto porque no es así que estos 2.700 millones de dólares en Bitcoin van a ser liquidados y la gente lo va a vender, sino que hay otras cuestiones a tener en cuenta. Empieza obviamente a tenerse de pánico. ¿Por qué? Porque la gente asocia directamente que van a repartir estos Bitcoin y la gente va a salir a venderlos masivamente de un momento a otro. Y esto no va a pasar así. Y es lo que te voy a estar explicando. Obviamente fueron mucha cantidad de Bitcoin, 47.228 Bitcoin los que se movieron. Y esto obviamente despertó y sacudió al mercado cripto porque hay un cierto temor de lo que puede llegar a pasar con estos Bitcoin que van a entrar nuevamente en circulación. Se especula mucho con que va a haber ventas masivas. Como dije, quiero detenerme acá porque creo que hay un par de cosas más a tener en cuenta dentro de lo que tiene que ver con la redistribución de los Bitcoin. Se dice que se habían perdido en su momento 142.000 Bitcoin y 143.000 Bitcoin Cash. Para el que no sabe, Bitcoin Cash, criptomoneda que podemos ver acá en $300 más o menos en este momento. En algún momento la gente decidió optar por una mejora dentro de Bitcoin. Hubo gente que no aceptó esa mejora, de alguna manera terminó diciendo yo no quiero que se modifique Bitcoin. Hubo gente que sí, y ahí se bifurcó la red, se bifurcó el proyecto. Entonces quedaron dos proyectos, Bitcoin Cash y el Bitcoin que conocemos todos hoy en día. Como esa bifurcación fue 3 años después de lo que pasó con MTGOX, toda la gente que tenía Bitcoin dentro de esa plataforma van a recibir también Bitcoin Cash porque se dividió y una persona que tenía Bitcoin antes de esa bifurcación, lo que pasa es a tener tanto Bitcoin como Bitcoin Cash, la misma cantidad en las dos redes. Obviamente, Bitcoin Cash vale muchísimo menos que Bitcoin, ¿sí? Si bien está dentro del puesto 16 de lo que tiene que ver con el market cap del ecosistema cripto, sí lo vemos
como un proyecto que vale muchísimo, pero muchísimo, muchísimo menos que Bitcoin. Y esa gente que recibe Bitcoin Cash quizás lo puede ver hasta como un airdrop de recibir monedas gratis y lo más probable es que los Bitcoin Cash sí la gente salga a liquidarlos rápido. Entonces yo creo que en el precio puede llegar a afectar mucho más a Bitcoin Cash que lo que llegue a afectar a Bitcoin. Acá tenemos esta plataforma que nos va también mostrando la billetera de MTGOX, la billetera fría, y cómo se vieron justamente el movimiento de los Bitcoin hace 4 días. Obviamente esto va a ser muy progresivo, dijimos que hay mucho más, resta saber cuál va a ser la cifra definitiva justamente de la repartija que se haga de Bitcoin. Sí se sabe que tienen una buena cantidad de Bitcoin y que si se venden eso de golpe, obviamente impacta en el precio. No creo que vaya a pasar porque por varias razones. Primero, porque hay gente que tenía justamente esos Bitcoin dentro que terminó vendiendo su deuda. Había gente que justamente compraba deuda. Es decir, yo, si tenés un Bitcoin ahí adentro, en su momento yo te lo compraba a 0,5. Yo agarro tu deuda porque apuesto a Bitcoin a largo plazo, porque estoy convencido que voy a recuperar esos Bitcoin y lo que pasaba es que la persona se iba, el que quería vender, se iba en definitiva con la mitad en poder adquisitivo de Bitcoin, pero en el momento ya podía cashear, ya podía vender. ¿Sí? No sé bien los porcentajes, pero hubo distintos momentos en donde se fue vendiendo esta deuda. Entonces, el que quiso vender hace tiempo ya tenía alternativas de empezar a liquidar. Y después, obviamente, hubo gente que compró esa deuda. Esa gente que compró esa deuda, salvo que se haya endeudado para comprar, es gente que apuesta a Bitcoin a largo plazo y que ve realmente que se viene un mercado alcista, que se viene un bull run. Entonces, si recibió estos Bitcoin, sí, obviamente los paso a una billetera fría para tener justamente poder y control sobre mis Bitcoin, pero ¿por qué los vendería sabiendo que se viene un mercado alcista? Si soy holder a largo plazo, si confío en el valor de Bitcoin, los voy a mantener. Por eso tampoco creo que vaya a haber una venta masiva de golpe y sobre todo teniendo en cuenta que todo lo que tiene que ver con la repartija, los Bitcoin de MTGOX, se va a estar dando a través de distintos exchanges y acá vemos cómo son tiempos distintos los que tienen cada uno de estos exchanges, entonces ni siquiera es que se va a dar todo de golpe. Kraken va a entregar dentro de los 90 días, Bitstamp dentro de los 60 días, BitGo en 20 días, y también informa, bueno, acá los movimientos que están teniendo. Entonces estamos viendo cómo va a ser un proceso paulatino. Entonces la noticia del movimiento de MTGOX trajo muchísimo pánico al ecosistema cripto. Hubo mucha gente que salió a vender justamente por miedo. Ahora, cuando vas a la noticia real, cuando vas realmente a los movimientos, todavía primero no pasó nada, no hubo esas liquidaciones de Bitcoin porque todavía no se empezaron a repartir, entonces se está en realidad vendiendo esa noticia, pero no está todavía concretada. Y es porque los plazos van a ser, de hecho, de a poquitito, incluso puede llegar a haber una fe, una voluntad de que todo esto sea muy paulatino para evitar un crash fuerte en el precio de Bitcoin. Así que yo creo que sí puede llegar a afectar si hay gente vendiendo, pero que estamos viendo, y para mí es algo positivo cuando tenemos otras noticias negativas que ya voy a tocar, es que el precio de Bitcoin bajó, sí, 20% de ese máximo, pero igual se viene manteniendo en una zona totalmente considerable, están los $57.000. No hay que llenar de pánico el ecosistema porque realmente cuando vemos para atrás decimos, hace un año y pico, hace un año y medio estábamos en los abajo de los $20.000, hoy estamos en 57.000 y estamos en pánico, claramente no, ¿eh? Entonces, llevar un poco de tranquilidad. La segunda noticia súper importante que pasó en estos momentos es lo que tiene que ver con el gobierno justamente alemán, ¿sí? Gobierno alemán. Bueno, habían incautado en su momento Bitcoin de una plataforma que hacía actos delictivos justamente utilizando criptomonedas y la policía terminó incautando estos Bitcoin. Bueno, lo que se vio en los últimos días es que paulatinamente o no tan paulatinamente, porque acá vemos movimientos de 3.000 Bitcoin, de 2.700 Bitcoin y demás, vemos cómo el gobierno alemán empezó a vender justamente esos Bitcoin. Acá hay dos razones principales. Una, que a nivel ley ellos no pueden mantener esos Bitcoin, sí pueden tener tenencias aparte, pero no los que de alguna manera tomaron de actos criminales y demás, porque son Bitcoin que están de alguna manera marcados y que son justamente tenencias que se tienen para vender y después sí poder hacer cualquier otra cosa. Y la segunda razón o segunda especulación importante que se está dando es que
el gobierno alemán está saliendo a vender justamente estos Bitcoin para paliar la crisis que está teniendo, paliar la inflación en aumento que puede llegar a tener en los próximos meses. Entonces necesitan justamente que le entre mucha cantidad de dólares. Son teorías, no hay nada confirmado de esto. Sí, la parte de que tienen que deshacerse y vender estos Bitcoin, la parte de si realmente lo están haciendo para de alguna manera apaciguar lo que puede llegar a ser la alta en la inflación dentro de Alemania, es una teoría que veo posible, pero que estará en cada uno, en el juicio de cada uno, realmente si cree o no. Acá vemos también cómo se bajaron muchísimo las reservas de la billetera del gobierno alemán, en Bitcoin obviamente. Acá estamos viendo la billetera que ahora tiene 26.686 Bitcoin. ¿Es un montón? Sí, es un montón. Ahora, hace un par de días nada más tenían 50.000 Bitcoin, ¿sí? Casi la mitad. Salieron a liquidar 25.000 Bitcoin prácticamente en el gobierno alemán y vemos cómo lo están haciendo en todo momento. De a puchitos chicos, 300 Bitcoin, 50, 150, 200, 500. Puchos chicos, obviamente estoy hablando para el gobierno alemán. Yo con esto estaría más que satisfecho. Vemos cómo se van haciendo órdenes de venta hacia los distintos exchanges, Coinbase, Kraken, Bitstamp y demás. Vemos también acá como saldos que contrarrestan algunos saldos. Hubo gente que dijo que el gobierno alemán salió a comprar de vuelta Bitcoin después de haber vendido. Bueno, esto no pasó. Simplemente el gobierno alemán puso órdenes de venta y en algunos casos no se ejecutaron, entonces vuelven a tener esos Bitcoin y vuelven a poner órdenes de venta por precios en definitiva más baratos si es que no se ejecutaron esas órdenes, pero de ninguna manera están recomprando Bitcoin, sino que simplemente no se ejecutaron esas órdenes de venta que tenían en su momento. Y esto está pasando con el gobierno alemán, ya vendió la mitad y seguimos dentro de precios razonables. No creo que sea para alarmarse demasiado sobre estas cuestiones. De hecho, ya en Alemania hay un debate de gente que dice, no, esos Bitcoin los tendrían que holdear a largo plazo pensando en el mercado alcista que se viene. ¿Por qué están vendiendo? Bueno, se instaló este debate también en el gobierno alemán, así que súper positivo ese debate. La parte de venta de Bitcoin es entendible si realmente están justamente necesitando liquidar de alguna manera estos Bitcoin. No comparto de alguna manera, pero se suma a lo de Mt. Gox a esto de Alemania como segundo caso. Como tercera razón de esta bajada, bueno, estamos viendo cómo en el último tiempo, en los últimos días sobre todo, los ETF de Bitcoin empezaron a tener menos compras, ¿sí? De alguna manera empezaron a equilibrar esta balanza, venían con muchísimas compras en el último tiempo y en los últimos días vimos cómo justamente hubo, en algunos días, ni siquiera en todos, un net flow negativo. De hecho, estamos viendo hoy por hoy el de los últimos días, el del 5 de julio, y vemos cómo fue positivo. Entonces, sí, algunos días estamos viendo cómo quizás en algunos casos de los ETF hay más ventas que compras, pero tiene que ver con la lógica del mercado y no estamos ni cerca de verlo esto como algo negativo. De hecho, de vuelta, si estamos viendo el precio de Bitcoin que se mantiene dentro de todo, dentro de un rango súper respetable, aún con todas estas noticias negativas sumadas, para mí esto es recontra alcista, esto es recontra bullish. O sea, estamos viendo a Bitcoin todavía encima de los $50.000, aun cuando tenemos gente vendiendo masivamente miles y miles de Bitcoin. Bueno, noticias positivas para mí. Acá vemos otra gráfica que nos muestra cómo funcionó o cómo fue el bull run de Bitcoin de 2016 a 2017, 2018 sumaría, que fue cuando empezó a crashear hacia fines de 2017. Yo entré por estas zonas en algún momento de toda esta parábola y vemos cómo tuvo subidas muy violentas durante todo lo que fue mediados de 2025 en adelante, caída del 40%, del 27%, del 40%, del 34%, del 33%, del 39%, del 30%, y bueno, después vimos cómo cayó desde esos casi $20.000 que tuvo en su momento, sí cayó fuertemente después hasta los $6.000 y pico. Entonces es lógico pensar en que puede caer un 20% después de que tocó los 70 y pico, pero recontra, o sea, puede haber este tipo de correcciones. Este fue un mercado que fue particularmente muy violento, de muchas subidas y bajadas durante mucho tiempo. Yo creo que vamos a tener un mercado que sí va a tener subidas violentas y no sé si esas correcciones van a ser a nivel porcentual tan grandes. No creo que
ahora veamos una corrección del 40% en Bitcoin. ¿Podría llegar a pasar? Recontra. Esto es el mercado cripto, es un mercado volátil, es impredecible y todo. Entonces no podemos dar nada por sentado de que no va a pasar, pero sí creo yo que las correcciones que vamos a ver van a ser quizás más en tiempo y te van a cansar más, porque esto es lo que tienen las correcciones en tiempo, te cansan. Sube Bitcoin, baja, sube, baja, sube, baja. Tengo un amigo de ayer me mandó un mensaje y me dijo, che, ¿qué está pasando con cripto de no para de subir y bajar? Me parece que está pelotudeando. Y sí, está preparado todo este mercado para gastarte, para terminarte con toda la paciencia que tenés. De hecho, en su momento Warren Buffett, haciendo alusión a las acciones, pero cabe el ejemplo para esto mismo, dijo, el mercado es un lugar en donde se transfiere la plata de la gente impaciente hacia los bolsillos de la gente paciente. Acá hay que esperar. Si compraste Bitcoin porque creías que es un proyecto muy bueno a largo plazo y confías realmente en la tecnología y en todo lo que hay por detrás, seguí confiando. Que no te saquen de las billeteras los Bitcoin la gente que está comprando justamente aprovechando estas caídas. Holdea a largo plazo, manos de diamante, como dirían allá en Twitter. Vamos a un par de noticias positivas, porque no todo es negativo dentro del ecosistema cripto. Binance recibió una victoria contra la SEC, una SEC que viene golpeada en el último tiempo bastante fuerte por todo el ecosistema cripto, viene perdiendo, como perdió con los ETF de Bitcoin, como viene perdiendo de alguna manera los ETF de Ethereum y demás, ya que no quería todos estos tipos de instrumentos, pero no le está quedando otra que aceptarlo. Binance tuvo un visto bueno que los cripto tokens que vendían no son considerados como securities, y también hablan de Binance USD, que no es considerado un security. Estos no solo es positivo para Binance, es positivo para todo el ecosistema porque Binance es el exchange más grande de todo el mundo, pero a su vez porque sienta precedente para futuros litigios judiciales que llegan a aparecer. Esto sienta precedente, así que es una noticia muy positiva que quizás pasó más desapercibida en el último tiempo, pero es algo que está muy, pero muy bueno, porque justamente el no considerar todo este tipo de criptomonedas como securities es algo positivo, creo yo, para el ecosistema cripto en general. A su vez, FTX, el exchange que quebró en su momento hacia fines de 2021, si no mal recuerdo, va a recompensar a los usuarios en el último cuarto, en el último trimestre de 2024, 16 mil millones en cash que van a ingresar al mercado. Esto es más del doble de los 140 mil Bitcoin de MTGOX. ¿Sí? Estamos hablando de un número realmente significativo. Bueno, salió que se recuperó parte de toda la plata que se había perdido y demás, y se van a estar repartiendo estas sumas de dólares hacia el último cuarto de 2024. Esto en principio sería una noticia muy positiva, sobre todo teniendo en cuenta que hay gente que quizás compró cripto en su momento y si pensaban en holdear a largo plazo y demás, hasta puede significar que vuelvan a entrar dentro del ecosistema cripto. Veremos cómo se resuelve. Esta sí es una noticia para el último cuarto de 2024 que va a tener un montón más de cosas para prestarles atención que ya vamos a estar viendo. Semana con alta volatilidad asegurada, y sí, hay eventos importantes a seguir. Martes y miércoles habla el presidente de la Fed. El jueves están los datos de inflación de IPC de junio, las peticiones de subsidio por desempleo, y los viernes datos de inflación de IPP de junio y los datos sobre la confianza del consumidor. ¿Sí? Son datos que mueven el mercado estadounidense y eso afecta hoy por hoy directamente al mercado cripto, así que van a ser días en donde va a haber volatilidad, seguramente cuando estemos viendo la conferencia de Jerome Powell, en base a lo que vaya diciendo, podemos ver subidas y bajadas de cripto, así que esto va a tener parte que ver también en lo que sea la semana de Bitcoin y las criptomonedas. Después se espera que en las próximas semanas haya un visto bueno para la aprobación del ETF de Ethereum. ¿Cuándo va a ser? No se sabe. Sí se empezaron a ver vistos de que se está acelerando este proceso. Acá una nueva actualización que mandaron hacia la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, la SEC, tanto la compañía FANEC como de 21 Shares, que modificaron sus registros, y cuando empiezan a haber modificaciones que se empiezan a pulir detalles es porque está inminente la aprobación, no solo la aprobación del ETF completo en sí mismo, sino que la salida a cotizar. Así que veremos
Cuando se da, hay muchas estimaciones, muchas especulaciones respecto a esto. Se prevé que puede ser en las próximas 2 semanas, aunque algunos analistas también dicen que lo podrían llegar a retrasar teniendo en cuenta que se vienen las elecciones en Estados Unidos y la SEC va a tratar de jugar un papel ahí fundamental también y su relación con las criptomonedas hoy está muy metida dentro de lo que es la actividad electoral dentro de Estados Unidos. Donald Trump está decididamente utilizando a Bitcoin y las criptomonedas como parte de su campaña. De hecho, en una entrevista dijo que Biden no sabe ni lo que son las criptomonedas y obviamente atacó en esta batalla que están teniendo en los medios al presidente por hoy entonces Estados Unidos, que busca justamente ganarle a Donald Trump, que como él mismo aclaró, me aseguraré de que el futuro de las criptomonedas y el Bitcoin se haga en Estados Unidos. Se prevé que con las elecciones de Estados Unidos haya mucho movimiento en cripto. Esto va a pasar, va a haber volatilidad y mucha gente especula con que la violencia quizás del bull run de Bitcoin, cuánto crezca Bitcoin, va a depender mucho de las elecciones de Estados Unidos. Si gana Donald Trump, noticias positivas en general para el precio, por lo menos de las criptomonedas. Si gana Donald Trump, vamos seguramente a ver un rally alcista en Bitcoin. Recordemos que las elecciones son hacia finales de este año y veremos seguramente después de las elecciones cómo se comportará el precio de Bitcoin en el último trimestre del año. Por eso es que digo, bueno, lo más probable es que sigamos con esta tendencia de lateralizar, de amagar con romper máximos históricos, amagar con arrancar una nueva tendencia bajista y demás, hasta las elecciones de Estados Unidos, porque no solo van a ser las elecciones de Estados Unidos en sí mismo lo que determine un poco el pulso de Bitcoin y las criptomonedas, sino un montón de cosas que pueden venir, como el hecho de que se empiecen de alguna manera a legalizar dentro del territorio de Estados Unidos de manera mucho más formal y con más aval justamente del gobierno, como también pueden haber muchas empresas empezando a invertir decididamente en Bitcoin y las criptomonedas. Si Donald Trump termina ganando, bueno, son claramente cosas a las que habrá que estar bien pendientes porque sin lugar a dudas que se instaló Bitcoin y las criptomonedas como un tema en el debate electoral que tuvieron tanto Biden como Donald Trump. Así que veremos qué termina pasando. Cada una noticia más, hay muchas de estas, proyectan una impresionante suba de Bitcoin si Donald Trump gana las elecciones. Y de hecho, hay mucha especulación, pero las encuestas estarían dando a Donald Trump como el que termine ganando las elecciones de Estados Unidos y con eso sí podríamos ver a Bitcoin con una subida importante, como digo, hacia finales de 2024 veremos. Acá hay muchas estimaciones en esta nota y en muchos otros lados. Acá vemos como un analista señala que el precio de Bitcoin podría ir hacia los $200.000 a fines de 2025. Otro analista habla de los $150.000 para fin de año en el caso de una victoria de Trump. Bueno, muchas noticias positivas pueden llegar a venir para Bitcoin y las criptomonedas si gana Donald Trump. Obviamente habrá que ver qué termina sucediendo. Lo que sí vemos es que hay mucho, pero mucho ruido dentro del ecosistema cripto y es importante estar al tanto de todas estas noticias porque si no salís a vender en pánico, si no terminás comprando en precios máximos por justamente por miedo, por FOMO, por food, por alguna de las dos condiciones terminás actuando en base a tus emociones, te dejas llevar por las noticias y eso termina perjudicando tus inversiones. Así que en este canal te invito lógicamente a suscribirte. Voy a estar compartiendo en todo momento actualizaciones de mercado y compartiéndote las noticias más importantes para que separes todas las noticias del humo que hay, de toda la especulación, de toda la manipulación que hay y realmente puedas tomar decisiones de la mejor manera. Nos vemos en un siguiente video. Chau, chau.